Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitada a Lina María Oquendo, abogada de la Universidad de Antioquia y coordinadora de los programas de práctica de asistencia legal y litigio estratégico para víctimas del conflicto armado interno y para personas con necesidad de protección internacional en la universidad. Me acompañan hoy, como habitualmente, el profesor Ronald Rodríguez. ¿Cómo estás, Ronald? Muy bien, Alejandro, gracias por la invitación. La profesora María Clara Roballo. ¿Cómo estás, Oh, María Clara? muy bien, Alejandro. Un saludo a todos y todas. Y el profesor Chomin Las Heras. Hola Alejandro, un saludo a todos los miembros de la mesa y a toda nuestra audiencia y a nuestra invitada Lina María también. Bueno, y con Lina María Oquendo vamos a quien también es especialista en justicia, víctimas y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hablar, entre otros temas, del informe que ha sido emitido recientemente con apoyo de ACNUR, que lleva por título Informe sobre la situación de las víctimas del conflicto armado con nacionalidad diferente a la colombiana en el departamento de Antioquia, una realidad invisibilizada y con múltiples desafíos. Entonces, vamos a conversar de ese tema y comenzaría, Lina María, preguntándote, bueno, ¿cuál sería tu síntesis ejecutiva de este trabajo? ¿Cómo presentarías tú este trabajo y su relevancia? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Pues para nosotros es un placer poder estar aquí compartiendo parte de los hallazgos que hemos encontrado en este trabajo de investigación, pues que se ha realizado con el apoyo de ACNUR durante todo el año 2023 en una muestra de personas que atendemos en nuestros programas de práctica del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Pues principalmente yo creo que una de las conclusiones más importantes y que hemos venido socializando con distintas personalidades de la institucionalidad del Estado colombiano y también con ACNUR tiene que ver con la escasa formación de entidades como la Unidad de Atención para las Víctimas del Conflicto frente al fenómeno de la movilidad forzada humana internacional. Por cuanto, y bueno, y a los procedimientos, a los distintos procedimientos de regularización en el territorio colombiano, esa escasa formación, actualización ha hecho que el análisis, el estudio de las declaraciones de hechos victimizantes por parte de personas con nacionalidad distinta a la colombiana, pues que han sido lamentablemente víctimas en el territorio nacional, hace que la unidad de víctimas pues niegue precisamente el acceso a las medidas de atención, de asistencia y reparación integral contenidas en la Ley 1448 de 2011. Entonces creo que nosotros hemos encontrado en este informe de investigación que la Unidad para las Víctimas niega el acceso a los derechos que tienen estas poblaciones en conceptos o como, por ejemplo, porque al momento en que ocurrió el hecho victimizante no estaba regularizado en el territorio. Y este es un asunto que escapa realmente a las disposiciones legales, ¿cierto? A las disposiciones que establecen el reconocimiento de las víctimas del conflicto. Eso es un asunto muy delicado, ¿cierto? Lina María, efectivamente, bueno, desde hace ya varios años, desde que empezó incluso la ola migratoria desde Venezuela, hemos tenido noticias sobre casos, ¿no? de migrantes que han sido víctimas pues, del conflicto armado de una u otra manera. ¿En qué situaciones estos migrantes han sido víctimas de esta violencia? ¿En Bueno, qué nosotros circunstancias? claro que sí. Nosotros el trabajo de investigación lo realizamos a partir de los casos de usuarios que atendemos en el consultorio jurídico. Y estos usuarios nos han referido que han sido víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, especialmente aquí en Medellín. Entonces, los grupos armados ilegales que operan en un barrio, en una comuna, pues los obligan a desplazarse y ellos se ven obligados a su vez pues a irse a otro barrio, eh, por ejemplo, por
hechos como reclutamiento forzado, es decir, cuando los hijos de estas personas migrantes no se quieren unir al combo o al grupo armado que opera en el territorio, en el barrio, en la comuna, pues entonces procede el desplazamiento forzado. Entonces tenemos núcleos familiares que son víctimas de intentos de reclutamiento forzado y finalmente de desplazamientos forzados. Otro hecho victimizante son los homicidios. Entonces el homicidio de las parejas, de las usuarias nuestras en un territorio, puede ser también en el Urabá antioqueño, hace precisamente que la gente tenga que emigrar al territorio, a la ciudad de Medellín. Incluso también tenemos casos de homicidios en otros territorios, en el Caquetá, en el Arauca, y estas personas tienen que salir, abandonar ese territorio y desplazarse forzadamente a Medellín. Son Lina, principalmente los casos que hemos analizado. Lina, yo quisiera preguntarte ya un poco sobre las conclusiones o los hallazgos de este informe y es cuáles son esas principales barreras o vacíos en temas de protección que hoy están recibiendo las víctimas del conflicto interno colombiano, que son de la nacionalidad diferente a la colombiana. Y además de esa pregunta, saber si hay alguna situación que esta investigación ha logrado ubicar, por ejemplo, con los colombo venezolanos, los retornados de primera o segunda generación. Muchas personas son hijas de colombianos y han venido por primera vez a Colombia con un acento y sin tener cédula colombiana. ¿Allí han pasado algún tipo de situaciones frente al tema de la relación entre migración y conflicto interno en Colombia? Pues realmente lo que nosotros hemos encontrado es que las personas, una vez sufren esta victimización, pues se dirigen al Ministerio Público, a la Personería, a la Procuraduría o a la Defensoría del Pueblo y rinden la declaración. El funcionario de la entidad recibe la declaración, la unidad de víctimas es la que entra a evaluar la procedencia de la inclusión en el registro único de víctimas y pues la unidad se concentra precisamente es en identificar que en el territorio donde ocurrió el hecho victimizante, pues no hay un conflicto armado interno presente. Pues eso escapa a todas luces a la realidad colombiana, ¿cierto? Pero realmente ese es el argumento que establece la unidad para negar la inclusión en el registro. O también que al momento en que ocurren los hechos, las personas no contaban con una condición regular en el territorio, ingresaron de manera irregular, cruzaron la frontera y que por esa razón no están reconocidas como víctimas. O sea, eso es un asunto muy complejo y es muy delicado porque la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011, realmente no establece, no hace distinción entre nacionalidades. Es muy clara en decir, la persona que esté en el territorio colombiano y que sufra una victimización de las que están enlistadas en la norma, pues tendrán derecho a acceder a las medidas que establece la ley, ¿cierto? Entonces, y aquí se les está negando a estas personas el acceso precisamente porque no están regularizadas. Y es que en ningún lado dice que debe ser ciudadano colombiano o que debe tener alguna identificación concreta o regular en el país. Entonces, eso también ha ocurrido precisamente con hijos de nacionales colombianos, pero que no están regularizados. Entonces ahí es donde encontramos una barrera y donde encontramos precisamente la necesidad de que entre la Corte Constitucional en este momento, pues a generar un precedente jurisprudencial que por esta vía conceda el reconocimiento como víctimas a estas personas. Profesora Lina, la población que proviene de Venezuela es una población que tiene una pésima relación con el Estado. Vienen huyendo de un Estado que los ha perseguido, que muchas veces ha sido el causante de su salida del país. Cuando llegan estas personas a Colombia y son víctimas en Colombia, ¿cómo es su relación con las autoridades? ¿Cómo ustedes desde la clínica, desde el trabajo que han desarrollado, encuentran el comportamiento de la población frente al acercamiento a las autoridades colombianas? Esa pregunta es muy valiosa porque aquí resalta precisamente la falta de confianza en la institucionalidad por parte de las personas, no solo incluso de las personas migrantes, refugiadas, no solamente, incluso también por los nacionales colombianos. Hay una desconfianza en la institucionalidad, pero también hay una escasa
posibilidad de respuesta óptima por parte de la institucionalidad también. Y ahí es donde entran los consultorios jurídicos a tratar de suplir esa necesidad. A qué me estoy refiriendo? La institucionalidad no tiene el recurso humano suficiente para atender a las poblaciones tanto nacionales como extranjeras que demandan sus servicios. Incluso nosotros tenemos personerías desde la misma defensoría que nos dicen, les voy a enviar gente para que me ayuden a atender, porque aquí la capacidad se desbordó. O sea, no hay una capacidad institucional suficiente y eso genera precisamente esa desconfianza, ese desconcierto en la población. ¿Cierto? Entonces ahí es donde entramos nosotros como consultorio jurídico a través de nuestros programas de prácticas del Centro de Atención a Víctimas y del Programa de Protección Internacional a asistir legalmente, a brindar esa asesoría que estas personas pues carecen de los medios económicos para pagar un abogado. Entonces ahí es donde nosotros como universidad y hemos encontrado que las personas se sienten más seguras, se sienten como un espacio seguro, como un lugar, unos abogados, unos estudiantes de derecho, como las personas idóneas que les permiten acceder a sus derechos, ¿cierto? Entonces, con la institucionalidad hay una desconfianza, hay, pues, no encuentran una respuesta concreta, pero cuando llegan a la Universidad de Antioquia, dicen, aquí sí me pueden ayudar, aquí sí encuentro una solución, que no es una solución inmediata, porque todos estos trámites legales pues requieren un tiempo, pero por lo menos se encuentran como ese alivio y encuentran como ese puerto seguro donde dicen, bueno, vamos a hacer lo que dicen los estudiantes, los abogados de la Universidad de Antioquia, que ellos sí realmente nos pueden dar una lucecita en medio de la oscuridad que van atravesando. Doctor Oquendo, usted le quería hacer dos preguntas. Una, por una parte, ustedes elaboran este informe sobre la base de los casos que han tratado en la universidad. Eh, ¿Hay reticencia de parte de las víctimas para consultar, para acercarse a la universidad, por una parte? Y por la otra también le preguntaría cuál es el universo de esas, es decir, esa muestra, qué representatividad tienen, qué número de casos aproximadamente han visto que les permita extraer conclusiones. Bueno, lo primero que quiero decirles frente a esa pregunta es que nosotros basamos la investigación en una muestra de usuarios nuestros, o sea, que por sus propios medios llegan a la universidad, pero también de usuarios que son remitidos por ACNUR. Sí, porque nosotros pues tenemos un trabajo mancomunado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde hace más o menos, desde el año 2005 cuando empezó todo este proceso fuerte de desplazamiento forzado, de victimizaciones por el conflicto armado interno. Entonces, desde ahí hemos venido trabajando con ACNUR, ahora con el tema de la migración internacional, venimos reforzando ese trabajo y ellos, a través de sus distintos socios, pues nos han enviado usuarios que cumplen pues como con estas características del proceso de investigación. Entonces, en esa es una muestra de alrededor de 30 usuarios en el año 2023 que presentaron declaraciones por hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y tengo que decirle que lamentablemente de esa población no hemos obtenido una inclusión en el registro único de víctimas. O sea, la unidad de víctimas no ha hecho, solo se ha limitado como a hacer esas negativas, a expedir esas negativas de inclusión en el registro, lo cual cierra la puerta pues a acceder a las medidas establecidas en la ley, como ya lo he venido mencionando, ¿cierto? Lo otro en su pregunta realmente es al contrario. No encontramos una resistencia de los usuarios para acceder o para recibir la asistencia legal que nosotros les proveemos o les ofrecemos. Es realmente frente al Estado. De hecho, hemos tenido usuarios que no han declarado el hecho victimizante y le decimos, usted se considera que es un desplazado forzado porque usted salió de la Comuna 13 y se tuvo que ir a vivir a Manrique y dice, sí, yo me tuve que, o sea, a mí me obligaron a abandonar la vivienda. eh, Usted debe hacer la declaración. Ahí entramos nosotros a explicarle cuál es la ruta para hacer declaración del hecho victimizante y ellos se niegan.
Dicen, no, 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 yo no voy a declarar, realmente aquí lo ignoran a uno, entonces no tiene sentido hacer las declaraciones, ¿cierto? Y eso es muy lamentable, o sea, porque de verdad que las personas tienen derecho a acceder a la justicia, tienen derecho a acceder a las medidas establecidas en la ley, pero esa desconfianza, esa resistencia ante las negativas evidentes del Estado, pues hace que ellos no se nieguen a agotar las medidas a las que tienen derecho. Lina María, antes te pregunté en qué situaciones se presentaban víctimas del conflicto armado, personas como son los migrantes, ¿no? Me gustaría ver ahorita, según sus investigaciones, si podrían definir un perfil de cuáles son esas víctimas migrantes, particularmente venezolanas, víctimas del conflicto armado. Bueno, pues lamentablemente en un alto porcentaje nos encontramos con mujeres, cabeza de hogar, con niños, niñas o adolescentes a cargo que han sido víctimas de desplazamiento forzado, que han sido víctimas del homicidio de sus compañeros permanentes, ¿cierto? Esta es la población con la que hemos tenido como un mayor contacto. Eh, bueno, y que han sido víctimas del reclutamiento, del intento de reclutamiento de sus hijos menores de edad, ¿cierto? Es como la población, y obviamente son poblaciones de escasos recursos económicos y pues que están en este momento gestionando su regularización en el territorio colombiano. Sí, no hemos tenido un caso eh, eh, concreto de víctimas del conflicto armado con nacionalidad distinta a la colombiana que ya estén regularizadas, que tengan sus documentos de identidad regularizados. Son concretamente personas que están en proceso de acceder a su regularización en el territorio. Lina, ya nos contaste las barreras que tienen los migrantes víctimas del conflicto para entrar al RUP, al Registro Único de Víctimas. ¿Qué marcos legales, qué marcos normativos hoy protegen a esta población y sobre todo la población irregular que está más atrás de cualquier acceso a la justicia? Bueno, principalmente la Ley 1448 de 2011 establece pues cuál es la ruta de inclusión en el Registro Único de Víctimas, cuáles son las medidas de asistencia de reparación integral y sus decretos reglamentarios pues que están dirigidos precisamente a atender esas poblaciones que presentan un enfoque diferencial, ¿cierto? Estamos hablando de indígenas, de población de género, ¿cierto? En condiciones de género diversas, ¿sí? Pero aquí yo creo que hace una fuerza el tema de la atención por parte del Estado colombiano a la población víctima del conflicto armado interno se ha fortalecido con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿cierto? Esto ha sido realmente una ventaja, un beneficio para la población porque ha sido la Corte que viene a ampliar, por ejemplo, el concepto de conflicto armado, ¿cierto? Que viene a decirnos, bueno, no necesariamente se tiene que presentar confrontaciones bélicas, enfrentamientos entre grupos armados, incluidas las Fuerzas Armadas del Estado contra fuerzas irregulares, sino que también hay otros episodios de violencia que no necesariamente implican confrontaciones, pero que van presentando fenómenos como desapariciones forzadas, como homicidios, como reclutamientos, y ahí entonces también se presenta un conflicto armado interno, ¿cierto? Yo creo que la normatividad es un poco restrictiva para el reconocimiento de las víctimas. Ha sido la Corte Constitucional pues la que ha ampliado esa puerta, la que ha abierto más esa puerta. Y pues eso se espera precisamente con este tema de las personas, del reconocimiento de las personas víctimas del conflicto con nacionalidad distinta a la colombiana. Esa es la segunda parte de este trabajo de investigación que venimos nosotros desarrollando. O sea, bueno, ya tenemos una población, tenemos los argumentos de la unidad para negar la inclusión. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los mecanismos legales y constitucionales? En eso estamos trabajando. ¿Cuáles mecanismos tenemos desde la norma y
la Constitución Política de Colombia para insistirle al Estado colombiano pues que tome una posición, ¿cierto? Y que defina cuáles son las políticas públicas y la legislación concreta. Profesora Lina María, la secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz en Cúcuta enfrentaba el mismo problema con las víctimas del conflicto en esta área. Me gustaría saber si ustedes en el marco de la construcción de este informe tuvieron la posibilidad de intercambiar información con otras clínicas jurídicas, si saben si este trabajo se está haciendo en alguna otra universidad o si desde los consultorios jurídicos hay alguna red que permita empezar a rastrear más casos de esta situación. Sí, nosotros pues tuvimos contacto con otras universidades. De hecho, nosotros pertenecemos a una red nacional de consultorios jurídicos en el marco pues del convenio que tenemos con ACNUR a través de la Corporación Opción Legal. Nosotros venimos trabajando con otras universidades porque pues también se están preguntando por estas situaciones, porque en sus territorios se están viendo enfrentados a personas que piden asesoría legal, ¿cierto? Entonces, sí, nosotros venimos trabajando con otras universidades también a nivel nacional. Tenemos un trabajo también colaborativo con Defensoría del Pueblo. Y tenemos también un trabajo, nosotros acudimos también a la Corte Constitucional, ¿cierto? Para el desarrollo de esta investigación tuvimos que pedirle a la unidad de víctimas pues información al respecto y tengo que decirlo, lamentablemente esa información no es clara, es muy difusa y con la Corte también pues venimos buscando acercamientos porque realmente pues como todo aquí en materia de víctimas y de conflicto armado, nuestra esperanza está en la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces es ahí donde buscamos que la Corte genere un precedente jurisprudencial en esta materia, el cual pues no es fuerte, no se ha fortalecido lo suficiente, ¿cierto? Bueno, y agradecemos de manera muy especial a la profesora Lina María Oquendo por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones, un programa de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal lasillavacía.com.